Hebreos capítulo 11. Esta parte, y en realidad todo el capítulo 11 de Hebreos, es un libro que nos habla de los héroes de la fe. Esos grandes hombres de Dios, esos misioneros, esos hombres que tuvieron un llamado de Dios y obedeciendo ese llamado fueron a hacer la voluntad de Dios. Y Dios lo usó de muchas maneras preciosas. Diríamos, son los héroes de la fe, que en la Biblia los encontramos en muchos pasajes, de muchos libros que contienen esta palabra de Dios. Amén. Entonces, este capítulo 11, mire, si usted lo lee desde el principio, el capítulo 11 de los Hebreos, nos da una lista de hombres y mujeres de Dios que lo dieron todo por causa del Señor. Gente que fue capaz de darlo todo por el Señor. Personas que experimentaron todo tipo de padecimientos, experimentaron persecuciones, gente que tuvieron muchas pruebas, pero que permanecieron firmes en la fe. Aleluya. Pero déjame decirte algo más. No solo en la Biblia encontramos esta lista de cristianos, gente dispuesta a dar su vida por Jesús. No solamente los encontramos en la Biblia. Hoy en día sabemos que todavía hay cristianos padeciendo persecución en 64 naciones del mundo. Hoy, siglo XXI, en el mundo existen 64 naciones donde se persigue a los cristianos. Aleluya. Gente que está experimentando en su propia vida estas palabras que hemos leído en Hebreos. Vituperados, aleluya, azotados, prisioneros, apedreados. Hoy en día sigue habiendo gente así. Algunos piensan que esto pasó solamente en la Inquisición o en el primer siglo, cuando perseguían a los cristianos, como lo leemos en el libro de los Hechos. No, hasta el día de hoy se sigue persiguiendo gente. Por eso que quiero hablar de este tema en este culto misionero, porque usted hoy en día en esta nación tiene muy fácil servir a Dios. Usted hoy en esta nación tiene muy sencillo poder buscar de Dios. De modo que si usted no quiere buscar a Dios, hermano, Dios un día te va a demandar. Dios un día te demandará, porque en naciones como estas 64 naciones donde sí no se puede buscar a Dios, donde es muy difícil, donde te persiguen, donde lo pierdes todo por decir que eres cristiano, hay gente que lo está haciendo. Hay gente que se está reuniendo, hay gente que a costas de perderlo todo, están creyendo en el Señor y sirviendo a Dios. Aleluya. Y mire, esta gran persecución se concentra mayormente en las naciones llamadas no alcanzadas, ¿ven? Por las organizaciones misioneras. Esa región que se conoce como la ventana 1040, yo le invito luego que usted busque en internet, busque la ventana 1040. Esa región es la región menos evangelizada del mundo, amén, que comprende justamente el sur de Asia y el norte de África. Bendito el nombre del Señor. Donde se encuentra, pues en estas naciones se encuentra el mundo islámico. En estas naciones se encuentra el mundo hindú y se encuentra el mundo comunista en estas naciones. Y déjame decirte, mira, en los siglos pasados, los obstáculos más grandes al evangelio, en los siglos pasados, ¿cuáles eran los obstáculos más grandes? Eran justamente las grandes distancias, porque no existían los medios de comunicación que hoy nosotros sí conocemos. Otros grandes obstáculos para la evangelización eran las selvas, porque eran inhóspitas, nadie conocía nada acerca de esa geografía, que para nosotros hoy no es un problema, porque se tienen los mapas a nivel satelital y todo eso, y ya nadie se pierde en este mundo, en una selva. Aleluya. Y el otro gran obstáculo en aquel tiempo para la evangelización fueron también los idiomas. Pero hoy se ha avanzado mucho también en el área de los idiomas. Bendito el nombre del Señor. Pero sabes, déjame decirte algo más. Hoy, en este tiempo, siglo XXI, ¿cuáles son los mayores obstáculos de la evangelización? Los mayores obstáculos hoy son los propios gobiernos. Gente que ha entrado a gobernar esas naciones y son enemigos del evangelio, son enemigos de la Biblia, son enemigos de Dios. Y prohíben la Biblia, prohíben el evangelio. Otro de los grandes obstáculos hoy son las propias sociedades.
grupos de personas que de repente están en una nación donde sí hay libertad aparentemente de culto, pero como dominan esas naciones, esas sociedades que tienen costumbres y cosas que son opuestas a la Biblia y al Evangelio, no permiten la entrada del Evangelio. Y el otro obstáculo son las mismas religiones anticristianas, porque en el mundo existen religiones anticristianas, religiones hostiles, que son las que presentan quizás el reto más difícil para la evangelización del mundo. Bendito el Señor. Naciones donde por ser cristiano los padres, si un hijo le dice a su padre soy cristiano, el padre tiene que matar a su hijo, tiene que quemarlo públicamente, porque esas son sus leyes según sus religiones. Entonces los cristianos, hermanos, miren, los cristianos de todos los tiempos han padecido persecución de una u otra forma, y en nuestros tiempos actuales eso no es la excepción. Amén. Mire, para la mayoría de los cristianos de otras naciones, de estas naciones perseguidas, la fe viene con un precio muy alto. Amén. Ser cristiano en esas naciones tiene un precio alto, pero hay gente dispuesta a pagar el precio, porque vale la pena pagar el precio por esta fe. Aleluya. Amén. Y mire, ellos pues no tienen libertad religiosa. Concentrados, decíamos, en esa parte del sur de Asia y el norte de África, el nombre del Señor, 64 naciones del mundo que persiguen a los cristianos. Aleluya. Mire, de esas 64 naciones, 39 están cerradas a los misioneros extranjeros. ¿Qué significa? Que en esas naciones está prohibido, cerrado por el gobierno. No pueden entrar misioneros extranjeros. Es ilícito, es ilegal. Los gobiernos de estas 39 naciones han cerrado la entrada a los misioneros. Amén. El gobierno cierra las puertas a la evangelización. No quieren misioneros entrando a sus naciones. Y entre estas naciones, entre estas 39 naciones, están pues las naciones islámicas. Amén. Que son como 28 naciones en esa región. Algunas naciones budistas y naciones comunistas también. Hay otras 25 naciones más que son hostiles al evangelio. O sea, en estas naciones el gobierno no prohíbe la entrada del evangelio. Tú puedes entrar como misionero, puedes entrar a evangelizar. Amén. No se opone el gobierno a la evangelización, pero hay grupos extremistas religiosos en esos países, como hinduistas, como guerrilleros, aún grupos a veces terroristas, narcotraficantes, que se oponen y persiguen a los misioneros y aún asesinan a los misioneros. Y claro, el gobierno de esas naciones no ofrecen ninguna protección a los cristianos. O sea, si te matan, tu problema. Ya tú quieres entrar como misionero, entra, pero si te matan, yo no sé nada. 25 naciones tienen ese esquema hoy en el mundo. Amén. Los grupos, estos extremistas, pueden matar a alguien y no pasó nada. Por eso que son difíciles de evangelizar. Bendito el nombre del Señor. Y en total hacen 64 naciones. Mire, con la caída del muro de Berlín y la caída de la Rusia, la Unión Soviética, que eso fue ya hace algunas décadas, pues eso hizo que misioneros fueran a Rusia, porque hasta antes de eso, cuando eran comunistas, era imposible la evangelización, era muy duro. Pero ya cayendo el régimen socialista y la apertura ahora económica y de mercado, hizo que muchas misiones fueran a trabajar a Rusia. Y se empezaron a abrir iglesias, y la iglesia en Rusia empezó a despertar. La iglesia en Rusia empezó nuevamente a ser avivada. Y la gente se estaba convirtiendo, y la gente estaba recibiendo a Cristo, y la gente estaba muy contenta. Pero siempre que se abre una puerta, también dijimos la otra vez que les enseñaba, se levanta la oposición. ¿Y qué pasó? Que con esa apertura pues también se metieron a Rusia grupos extremistas, gente terrorista, gente que se metió y se infiltró. Y a raíz de eso, el gobierno de Vladimir Putin, justamente este año fue eso, este año, en el mes de junio sacan un nuevo decreto, una nueva ley de lo que es las confesiones religiosas. Y mediante ese decreto queda prohibido, por ejemplo, predicar en las calles. Queda prohibido que tú le hables a alguien de tu religión. Queda prohibido.
Dice, la única manera que alguien puede hablar de religión es en un lugar como este, por ejemplo, pero autorizado por el gobierno. Tiene que tener una licencia de gobierno, autorizado por el gobierno, y solamente dentro de ese recinto se puede hablar de su fe. Si lo haces fuera, es un delito, y puedes ir hasta la cárcel, si lo haces fuera. Entonces, eso ha sido una movida diabólica para frenar el avance del evangelio en Rusia. Y muchos hermanos en Rusia están orando para que Dios haga algo, porque la obra misionera estaba avanzando de una manera preciosa. Pero a raíz de esto, hoy en día, prácticamente se ha atascado ahí, ¿no? Se ha aguantado ese avance de la evangelización de Rusia. Bendito el nombre del Señor. Amén. Pero déjame decirte algo, amado hermano y hermana. Los creyentes de estas naciones no son víctimas. Amén. Ellos no son víctimas, ellos son vencedores. Ellos son los héroes de la fe de nuestros tiempos. Hoy en día seguimos teniendo héroes de la fe. Como decía el poema, muchos son anónimos, muchos ni los conocemos, pero Dios sí los conoce. Gente que ha dado su vida por Dios, gente que ha dado su vida por Cristo, por predicar a otro, por ganar un alma. Son héroes de la fe. Bendito el nombre del Señor. Amén. Y déjame decirte, pues claro, el Señor Jesucristo nunca dijo que eran dignos de lástima. Él nunca dijo que eran dignos, amén, pues de que nosotros tuviéramos pena de ellos por las persecuciones. Al contrario, mire, si vamos en la Biblia, vamos a ver que el Señor les llama a ellos bienaventurados. Aleluya. Mire, vamos a Mateo capítulo 5. Ahí está. El Señor les llama bienaventurados. Mateo 5, del 10 al 12, mire lo que dice. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Entonces, ellos no son dignos de que le tengamos lástima, no. Ellos son bienaventurados, son más dichosos que nosotros. Bendito el nombre del Señor. Amén. Porque están en naciones donde se les persigue, donde no es abierta la fe, no se puede creer en Dios de forma abierta. Amén. Mire, yo he recopilado algunas palabras de gente que está en esas naciones. Por ejemplo, un cristiano que estaba en una de esas naciones encarcelado por su fe. Fue metido en la cárcel por llamarse cristiano, por hablar de la Biblia. Este cristiano estaba encarcelado en su fe. Mira lo que dijo él. Yo quiero que usted analice para que vea esa calidad de fe que ellos tienen. Mira lo que dice. He aprendido, dice él, que el sufrimiento no es lo peor que le puede suceder a un cristiano. La desobediencia a Dios es lo peor. Alabado sea Dios. Qué tremenda confesión de este hombre de Dios. Amén. Sufrir por Cristo no es lo peor que me puede pasar, pero desobedecerle a Dios, oye, eso para mí es peor. Eso sí sería muy malo. Pero ¿cuántas veces de nosotros en países donde tenemos la cosa fácil, nos es fácil desobedecer a Dios y no estamos dispuestos a padecer un poquito, a esforzarnos un poquito por conocer más a Dios, por recibir más de Él? Un día, cuando Dios nos juzgue en el cielo, la voz de este hombre de Dios nos juzgará. Y el Señor dirá, este estaba en un país donde lo perseguían y él dijo, el sufrimiento no es lo peor que me pueda pasar, pero lo que yo sí nunca deseo es desobedecer a mi Dios. Eso sería lo peor que me pase. Negar la fe, negar a mi Dios. Eso sería lo peor que me pueda pasar. Bendito el Señor. Mire, un pastor chino en una nación, en esa nación donde es comunista hasta el día de hoy, este hombre fue un hombre que creyó en el Evangelio, un hombre que servía a Dios, era un pastor. Dice que él tenía una pequeña niña y él le enseñó a su niña a amar la obra misionera. Y él le mostró y le dijo, quiero
decirte que nosotros tenemos un doble regalo de parte de Dios. Le enseñaba a su hijita y le mostraba, mire, vamos a abrir Filipenses capítulo 1, 29. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Perdón, Filipenses 1, 29. Dice así. Este papá le hablaba a su pequeña niña y le decía, porque a vosotros, dice, os es concedido a causa de Cristo, por causa del Señor, que dice, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Entonces este misionero chino, este pastor chino le decía, hija, nosotros tenemos esta bendición, le decía. Hemos recibido ese gran regalo de creer en Cristo, pero también estamos recibiendo ese gran regalo de padecer por Cristo. Así le enseñaba este hombre a su hija en Efesios 1:29. Hemos recibido esos dos grandes regalos: conocer a Cristo, pero también padecer por Cristo. Este hombre tenía razón, porque si tú tienes que padecer por Cristo, es un regalo para ti, de Dios. Es algo bueno. Te hace bienaventurado. Te hace bienaventurada. Y cuenta la historia que esta niña china creció. Se hizo una mujer. Y con esa visión que Dios le había dado y que su padre le enseñó, se casa con un pastor chino también, misionero. Y según la historia, ellos están ahorita sirviendo a Dios en la China. Están predicando a otros acerca de Cristo, a pesar de las condiciones que hay allá, a pesar de esta persecución y que los meten preso. Y justo su esposo se llama Li Dexian, es el nombre del esposo de esta jovencita que hoy ya es una mujer. Amén. Este hombre, mire, ha sido arrestado más de 20 veces por predicar sin permiso. Ha sido metido a la cárcel ya más de 20 veces. Él es el esposo de esta mujer, que no le importa ir a la cárcel con tal de predicar a Cristo y de que otros conozcan al Señor. Amén. Y él, mire, este hombre expresa estas palabras. Dice lo siguiente, dice, yo predicaré hasta que muera. Amén. Si me quieren meter en la cárcel, me metan a la cárcel. En la cárcel sigo predicando. Y si cumplo mi condena y salgo fuera, sigo predicando. Y si me tienen que meter de nuevo, me meten de nuevo. Ya va en ese proceso 20 veces. ¿Qué tal gente, hermano? Qué admiración esos hombres. Yo no le llego ni a la punta de su zapato. Pero qué lindo saber que hay hombres así. Qué lindo saber que hay mujeres así, que han entendido que padecer no es lo peor, que han entendido que padecer es un regalo de Dios, sufrir por Cristo es un regalo de Dios, y se sienten gozosos por ser parte de la historia de los héroes de la fe. Bendito el Señor. Mira, otro pastor chino que fue a prisión también por su fe, él dijo lo siguiente, mire, él dijo, antes de la prisión oíamos hablar de Dios, pero en la prisión experimentamos a Dios. O sea que antes que venga esa persecución, ellos hablaban de Dios y sí, ¿no? Como que una religiosidad, porque a veces pasa eso. Si a veces Dios no nos aprieta, como que nos volvemos muy religiosos. Pero ahora que estaba en prisión por su fe, él dice, ahora sí estoy experimentando lo que es realmente Dios. Ahora sí estoy experimentando lo que es realmente conocer a Dios. Bendito el Señor. Se encontró también, dice, una inscripción en los escombros de un barrio de una de estas naciones donde se perseguía a los cristianos. Se encontró, dice, una inscripción en una de sus paredes. Y esta inscripción decía lo siguiente, mira. Decía, Dios, yo no te pido que hagas mi vida fácil. Solo pido que me hagas fuerte. Aleluya. Eso es lo que expresaba esta gente que estaba siendo perseguida.
Dios mío, yo no oro por ti porque me hagas mi vida fácil. No me preocupa si mi vida no es fácil. Pero lo que sí te pido, Señor, es que me dé las fuerzas para seguir sirviéndote. Que me hagas fuerte para no negar tu fe. Que me hagas fuerte, Señor, para ser fiel hasta la muerte. Deberíamos aprender nosotros esa oración también. Porque a veces qué fácil es orar y pedir que Dios solucione todos mis problemas, Señor. Aleluya. Cuando tú deberías decirle, Señor, hazme un mejor cristiano, hazme una mejor cristiana. Quiero ser un hombre de fe, quiero ser una mujer de fe. Hazme fuerte, Señor, para no negarte. Hazme fuerte para no dejarme, Señor, seducir por este mundo. Hazme fuerte para no dejar que me arrastren los negocios de esta vida. Y mantener mis ojos puestos en ti, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Tú y yo deberíamos aprender eso. Cada día decirle, Señor, fortalece mi fe. Señor, guárdame, no quiero negarte. Quiero hacer tu voluntad. Mire, tengo una estadística que dice que el siglo XX, recién este siglo que ha pasado, fue el siglo de los mártires. Escucha, el siglo XX fue el siglo de los mártires. Según la estadística, se ha asesinado, escúchame por favor, no se me distraigan. Según la estadística, dice que se ha asesinado en el siglo XX más cristianos por causa de su fe que en todos los siglos anteriores. Escucha bien, entiende. En el siglo XX se asesinó más cristianos por su fe que en todos los siglos pasados juntos. Y eso que usted sabe que hubo persecuciones, inquisiciones, se mató mucha gente, pero en el siglo XX, recién, con toda la tecnología, con toda la ciencia, con todas las redes de comunicaciones, en el siglo XX se ha matado más cristianos por su fe que en todos los siglos pasados. Y la proyección es de que en este siglo XXI la cifra aumente. Porque mientras más se acerque la venida de Cristo, más el diablo está furioso por detener el cristianismo, por detener la evangelización del mundo. En el nombre del Señor. Se dicen, según sus proyecciones de ellos, en el siglo XXI va a haber mucho más incluso que en el siglo XX. Con todo el avance tecnológico, con todo lo que se tiene, y supuestamente tanta modernidad, tanta mente supuestamente elevada y basura. Todo eso es una obra del diablo, con tal de detener el evangelio, detener la predicación de la palabra. Amén. Y según esta investigación, aleluya, se dice que en el mundo hoy, en el mundo muere un cristiano cada 5 minutos. Cada 5 minutos hay un cristiano en esas naciones perseguidas, en esas 64 naciones, hay un cristiano que está dando su vida por Cristo. Oye, hermano, cada 5 minutos un cristiano, por no negar su fe, decide morir por causa de Cristo. Yo cuando me enteré de eso, me quedé sorprendido. Y me animó a esforzarme más. Porque si esta gente se está esforzando y es capaz de dar su vida por Cristo, ¿por qué yo no me puedo esforzar más? ¿Por qué yo no debería buscar hacer más para mi Dios? Pero esa es la gran verdad, ¿no? Si tú en un momento estás holgazaneando y perdiendo 5 minutos, en estos 5 minutos murió uno que no está holgazaneando, sino que está siendo valiente, fuerte para resistir la muerte, con tal de no negar su fe. Bendito el Señor. Amén. La sangre de los mártires, déjame decirte, hermano y hermana, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Esa sangre que se derrama, esa gente que muere, es la que está permitiendo que la iglesia siga viva hasta hoy. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Y mientras más cristianos son encarcelados y asesinados, más personas también se convierten a Cristo. Aleluya. Amén. Los enemigos del evangelio no pueden detener la obra de Dios. Eso pasa en esas naciones. Cuando hay uno que se para firme y está dispuesto a morir por Cristo, y públicamente muchas veces los matan, supuestamente para hacer escarmiento. Aleluya.
y decirle, a ver, si usted sigue a Cristo le va a pasar lo mismo, pero en vez de que la gente tenga miedo, muchos de otros cristianos se animan y dicen, si Él pudo dar su vida, pues yo también voy a darla. Si Él pudo morir por Cristo, pues entonces yo también voy a morir por Cristo. Y más bien más gente se convierte, más gente dice, ¿qué tienen esos que pueden dar su vida por esa religión? ¿Qué tienen estos que pueden dar su vida por ese Cristo, por ese evangelio? ¿Qué tienen? Y eso hace que ellos más bien quieran buscar eso, conocer eso. Y más cristianos se convierten, más hombres y mujeres se convierten a Cristo. Porque el diablo jamás podrá detener la obra de Dios. Mientras haya hombres dispuestos, mientras haya mujeres dispuestas, mientras haya gente que se deje guiar por el Espíritu Santo, no podrá detener el avance de la obra misionera. Estos son mártires. ¿Qué es un mártir? Un mártir es la persona que escoge la muerte en vez de negar a Jesucristo o la obra de Dios. Ese es un mártir. Y la palabra mártir, mira, en el idioma griego original, significaba testigo. Mártir significa testigo. Y eso significa, mira, que cuando Jesús dijo en Hechos 1:8, mira, vamos a ver. Hechos 1:8, abre tu Biblia. Cuando Jesús habla estas palabras, en el libro de los Hechos 1:8, Jesús dice, ¿no? Pero recibiréis poder, dice el Señor, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué más dice? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando el Señor dice acá, me seréis testigos, esa palabra significa también, me seréis mártires. Cuando una persona deja que el Espíritu de Dios tome el control de su vida, esa persona va a estar dispuesta a ser un testigo, a ser un mártir del Señor. Aleluya. Por eso el Señor le dijo eso, ustedes me van a ser testigos, me van a ser mártires, van a estar dispuestos a dar su vida por mí, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo aquel que me conozca y que reciba ese poder que yo le voy a dar del Espíritu Santo, tendrá esa capacidad de ser un testigo, de ser un mártir del Señor. Y ese mandato del Señor, déjame decirte, todavía permanece hasta hoy. Todavía falta evangelizar mucho más de este mundo. Falta evangelizar mucho más estas 64 naciones. Aleluya. Hay hombres que ya se han levantado y están haciendo algo, pero todavía no se levanta ese movimiento final que Dios hará antes de que Cristo venga. El Señor hará que esas murallas caigan y que un ejército de hombres y mujeres preparados por Dios, hombres y mujeres dispuestos a servir a Dios, se levantarán e irán a esas naciones a predicar el Evangelio, como lo hicieron los apóstoles, como lo están haciendo muchos hombres que están sacrificándose por causa del Señor. Por eso, ¿qué nos toca a nosotros como iglesia? Nos toca orar por ellos. En tu oración no te olvides, Señor. Mira, Señor, esos cristianos que están en esas naciones perseguidas. Señor, de verdad que yo la tengo tan fácil. Por lo menos quiero orar por ellos. Por lo menos dame carga por ellos. Ayúdame a identificarme, Señor, con ellos. Y poder, Señor, poner mi granito de arena de orar para que tú les ayudes. Para que les des esas fuerzas que ellos te piden para no negar tu fe. La iglesia tiene que orar por la obra misionera. Dios quiere que tú y yo oremos por la obra misionera. Vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer una oración por la obra misionera. Ponte de pie en esta hora. Aleluya. Levanta tus manos. Oremos al Señor. Dios que estás en los cielos, oh Señor, mira, Señor, esas naciones, mira esos pueblos, Señor,
que no te han conocido, donde el diablo ha puesto fortalezas. Acuérdate de esas naciones, Señor. Señor, que tu palabra pueda llegar. Señor, levanta misioneros. Levanta misioneros, Señor. Levanta a nuestros hijos, Señor. Levántalos a nosotros. Oh, Dios mío. Que de esta nación de Nueva Zelanda puedan salir misioneros a esas naciones, Señor. Señor Dios mío, fortalece a cada uno de esos cristianos, de esos guerreros espirituales. Fortalécelos, Señor. Que tú sigas haciendo esa obra, Padre. Ese plan que tú tienes, porque yo sé que tú tienes un plan, Señor. Y cuando suene esa trompeta, Señor, que tu ejército de misioneros puedan ir a esas naciones. Prepara a los misioneros hoy, Señor. Que puedas encender en nuestros corazones esa llama, Señor, como la tenía tu siervo Luis M. Ortiz. Que vamos a sentir también nosotros ese llamado y decirte, Señor, yo quiero ser misionero porque lo llevo en el alma. Oh Señor, oh Dios eterno, levanta misioneros, levanta, Señor, hombres, mujeres dispuestos a darte a ti la gloria, dispuestos a darte a ti sus vidas. Levántalos, Señor. Tu misericordia, Señor, sea con nosotros, Señor. Que podamos aprender, Señor, a serte fieles. Que tengamos temor en nuestros corazones, Señor, de fallarte, de desobedecerte, Señor. Aleluya. Que no seamos ligeros, Señor, con las cosas tuyas, sino que tú puedas poner tu temor, Señor. Tu temor en nuestras vidas, tu temor en nuestros corazones, Señor, para honrarte a ti, Señor. Tú has abierto las puertas de las misiones aquí en Nueva Zelanda, Señor. Ayuda tu obra, Señor, aquí en Nueva Zelanda. Ayuda a esta obra del movimiento misionero mundial en Nueva Zelanda, Señor. Que tú, Dios mío, sigas cumpliendo tus planes, que podamos seguir viendo tu gloria, que podamos seguir viendo que tú haces milagros, que tú abres puertas, que tú, Señor Dios mío, eres bueno. Salva esas almas en esta nación, Señor. Salva esas almas, esos corazones de estos hombres, de estas mujeres, Señor, que tú has de añadir a tu iglesia. Que seamos instrumentos en tus manos, Señor. Que seamos instrumentos, Padre, para la gloria de tu nombre, Dios eterno. Oh, mi alma te alaba. Oh, mi alma te bendice, Señor. Mi alma te adora, Señor. Acuérdate, Dios, de esas naciones. Acuérdate, Señor. Prepara misioneros para esas naciones. Quita la indiferencia, Señor, de nuestros corazones. Que aprendamos a amar la obra misionera. Que aprendamos a amar, Señor, y entender que hay gente que necesita de ti. Que hay gente que está muriendo, Señor, en sus pecados, sin esperanza, porque no te han conocido, Señor. Aleluya. Acuérdate, oh Señor, de las naciones de la tierra. Acuérdate que tu favor
y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor. En tu bondad, acuérdate. En tu bondad, acuérdate. Oh Señor, perdónanos si no estamos haciendo, Señor, como tú quieres que hagamos, si no estamos viviendo a la altura que tú quieres que vivamos, Señor. Perdónanos. Ayúdanos, Señor, a poder ser de bendición, Señor.